Buen- buenas tardes, ingeniero. En esta ocasión vamos a presentar nuestra exposición. El tema que nos ha tocado era el tema de Big Data. Eh, mis, mis compañeros, que son los expositores, son Suárez Millán, Efraín Herbert, Sonia Copacondori Lenin, Gamarra Camacho Javier y mi persona, Parisaca Fuentes Caterine. La historia. Antes, para contabilizar lo que son los datos, las personas antiguamente, antes de que haya la civilización, utilizaban lo que son marcas en los árboles con las piedras, así contabilizaban los datos. Otra forma de contar era almacenar, digamos, en una bolsa una piedra por cada oveja que tuvieran. O cuando mataban una y botaban una piedra, y así sucesivamente, como que una piedra simbolizaba una oveja. Y cuando compraba y así agregaba una piedrita más. Ya, en nuestros días ya no hacemos lo que es esas cosas. Con la aparición de las computadoras electrónicas se hizo posible almacenar muchos más datos y procesarlos de una manera mucho más rápida. A continuación, mi compañero Javier. Definición. Existen muchas definiciones de Big Data, la mayoría con un cierto parecido. En lo que se asemejan es que se centra en el procesamiento y análisis de enormes volúmenes de datos. Cuando se refiere a nivel práctico, Big Data es una tecnología que utiliza cuando hay que manejar un conjunto de información tan grande que no podemos hacerlo en una sola máquina. Para que se entienda mejor es cuando ya no se puede analizar esa masiva información en un solo ordenador o un solo servidor. Por eso en muchas ocasiones se confunde y es usado de manera indiscriminada. Big Data no es lo mismo que Analytics o Data Science. Y un dato es que sí se puede hacer Analytics y Data Science sin estar haciendo Big Data. En la parte práctica, cuando la magnitud de esta información sí que llega a ser tan grande que ya no se puede gestionar o ejecutar en una máquina, es entonces que ya es necesario utilizar la tecnología propia de Big Data. Es en ese entonces que ya um, se utiliza el término de las tres V. Primero es el volumen de los datos, el segundo es la velocidad de los datos y tercero es la variedad de estos datos. Primero, como ya les dije, es el volumen y se refiere a la cantidad de manejar grandes cantidades de información. Y es prácticamente lo que da nombre a todo este tema, que en esta ocasión es Big Data. La segunda V se refiere a la velocidad en lo que se procesa estos datos, ya que una de las grandes diferencias de Big Data con otros sistemas primitivos y procesamiento de información es que Big Data plantea tratar datos en tiempo real para obtener conclusiones en el mismo tiempo real. Esto mismo no procesa datos muertos, para quizás obtener explicaciones a lo que ya pasó en un proceso totalmente vivo. La tercera V trata sobre lo que es la variedad de datos a emplear en proyectos de Big Data. No solo se procesan datos perfectamente organizados, sino también lo que se conoce como información estructurada. Siguiente diapositiva. Análisis en términos de bytes. Hoy en día el uso del Big Data está presente en casi todas las empresas del mundo, ya que vieron las casi infinitas ventajas de su uso, caso que no era visto así hace no mucho tiempo. Aunque estos datos son de hace un par de años, no quita lo que hoy y en el futuro la información sea inmensa. En el 2017 había tanta información en bytes en el mundo como estrellas en el universo. Entonces tenemos hoy en día una cantidad increíble de información que está almacenada día a día y se va generando esta información cada vez más rápido. Hay muchos sensores, la gente tiene cada vez más celulares y con más interacción con la tecnología. Entonces la velocidad con la que se genera esta información es a lo que se refiere con la segunda V de Big Data, que es la velocidad de Big Data. En el mundo la información es increíble. Por ejemplo, en Twitter genera al día 500 millones de tweets. Netflix tiene más interacciones en las cuales la gente hace clic cuando ve una película, cuando paga el costo de Netflix, entre todas interacciones, o mejor dicho, eventos, está generando al día 600 mil millones de eventos al día.
y se genera una gran velocidad. Por ejemplo, Facebook genera al día 4.500 millones de likes y almacena entre todas sus operaciones, entre likes, comentarios, mensajes, fotografías. Facebook genera 500 terabytes de datos de información. Y esto en un solo día. También está Google, que en sus búsquedas genera 3.500 billones de búsquedas. Ahora vamos a ver cómo funciona, ¿no? Nos dice que la idea principal de Big Data es de que nos permite tener un acceso a más información y una información más grande. Y cuanta más información se tiene, mayor es el entendimiento y mejor se puede tomar las decisiones o buscar soluciones. Puede ser en una empresa o donde puedan almacenar muchos datos, ¿no? La integración, la gestión y el análisis. En lo que es integración, Big Data normalmente procede de diversas fuentes y que trata de volúmenes enormes de información y de datos, que dice que hace falta descubrir estrategias y tecnologías para poder recibir los datos de manera eficiente. En lo que es gestión, los datos necesitan estar en algún lugar y aquí es donde entra en juego las soluciones de almacenamiento de datos. Análisis. Y tras recibir los datos y almacenarlos, el siguiente paso es el análisis de lo que es Big Data. Los datos se analizan y se utilizan para tomar decisiones y también como definir la oferta de una organización según las preferencias de los clientes. A continuación, mi compañero. Bueno, ahora vamos a conocer los tipos de datos que hace uso, que son propios de la Big Data, de Big Data. Pasa. Tipos de datos. En este caso tenemos, estas se parten en dos partes, que son los tipos de datos por categoría y los tipos de datos por origen. Ahora vamos a conocer qué son los tipos de datos por categoría. En este caso tenemos los datos estructurados. Nos dicen que estos son los tipos de datos más conocidos de la mayoría de las bases de datos relacionales. Se gestionan mediante un lenguaje de programación que es conocido como SQL. Y estas pueden ser creadas, provocadas, dirigidas, dirigidas por transacciones, compilados o experimentales. En el caso de los datos creados, son datos generados por nuestro sistema de una manera predefinida, que son registros en tablas. Ese sería un ejemplo. Bueno, ahora pasando a los datos provocados, que son los datos creados de manera indirecta a partir de una acción previa. Valoración, algunos ejemplos para esto serían valoraciones de restaurantes, películas, empresas, entre otros. Tenemos también los datos compilados, que son resúmenes de datos de empresas, servicios públicos de interés grupal. Entre ellos nos encontramos con el censo electoral, vehículos, matrículas, viviendas públicas. Estos serían algunos datos como ejemplo de qué son los dirigidos por transacciones. Ahora conoceremos los datos experimentales. ¿Cuáles son los datos generados como parte de pruebas o simulaciones que permiten validar si existe la oportunidad de negocio? Y por último tenemos los datos no estructurados. Datos no estructurados, ya. Son los datos más abundantes en Big Data hoy en día, ya que estos datos no tienen un formato y pueden ser de cualquier índole, y estas pueden ser capturados, generados por el usuario, o generados por el usuario. Ya, los datos capturados son datos creados a partir del comportamiento de un usuario, información biométrica de una pulsera, aplicación de seguimiento de actividad. Esto puede ser carreras, ciclismo, natación, alguna actividad que pueda realizar en la cual se hace uso de esta aplicación. Ahora tenemos los datos generados por el usuario.
las cuales se generan cuando un usuario ingresa a la web, al internet y ve algunos videos o accesa a algún servicio de Google, algunas búsquedas o unos videos de reproducción en YouTube. Ahora tenemos los datos multiestructurados o híbridos. Tenemos en este caso los datos de mercados emergentes, el e-commerce y datos meteorológicos. En este caso, un ejemplo sería los meteorológicos, bueno, aquí los sismos, tal vez algunos datos recientes en tiempo real. Pasamos al siguiente. Ya. Ahora tenemos los tipos de datos por origen. En este caso tendríamos lo, lo partimos en un cierto criterio que lo comparten en 5 grupos, las cuales son web y redes sociales, comunicación entre máquinas, transacciones, biométricos y generadores por personas. Ya en este caso vamos a hablar un poco de la web y redes sociales. En este caso de la web tenemos las informaciones que se generan a partir de la búsqueda en inglés, en Google, y las fuentes de datos de Twitter, publicaciones en Facebook, entre otras RS. Comunicaciones entre máquinas. Aquí tenemos algunos ejemplos que son las lecturas RFID, las señales GPS, entre otros sensores como serían los parquímetros, máquinas expendedoras, cajeros, entre otras que ya se conocen. Tenemos transacciones, registros de comunicaciones, llamadas, mensajería, entre otros, registros de facturación, pagos con tarjeta, pago online, etc. Ahora teníamos los datos biométricos, que sería el reconocimiento facial y la información genética, que sería nuestro ADN. Ahora tenemos los datos generados por personas. Estos datos se generan a partir de grabaciones de operadores de atención de cliente. También puede ser registros médicos por email, entre otros. Pasamos al siguiente. Ya. Ahora vamos a conocer las ventajas y desventajas que tiene Big Data. Pasa. Ya. En este caso tenemos las ventajas, que en este caso hemos visitado un artículo monográfico de investigación que nos habla sobre las ventajas que tiene Big Data. Y esta tenemos las 4 ventajas que quizás sean las más notables de la Big Data. Entonces tenemos que es la mejora en la toma de decisiones. Nos dice que en la denominada como era de los datos, que es hoy en día, todo se maneja a base de datos, información y todo ello. Dicen que estos son considerados como el nuevo petróleo. ¿Qué significa esto? Disponer de un gran volumen de datos estructurados que se puedan interpretar. Interpretar ayuda a las organizaciones a poder tomar decisiones más fácilmente. En esa manera mejora en la toma de decisiones, ya da unas acertaciones más certeras para tomar una decisión más correcta y no erróneas. Ahora tenemos los feedbacks a tiempo real, que significa dice que incluso en los tiempos en los que es necesario tomar una decisión inmediata, Big Data es un arma muy poderosa, puesto que permite recibir y procesar los datos a tiempo real y contar con la información rápidamente. Esto nos ayuda quizá cuando tengamos una información que procesar en corto tiempo, nos permite tomar decisiones apresuradas y que sean las más acertadas o correctas o beneficiosas, ya pase a una entidad o una empresa. Ahora tenemos los de conocimiento de mercado. En este caso, de conocimiento de mercado. La ventaja de Big Data en el conocimiento del mercado es en que se opera, que puede ayudar no solo en la toma de decisiones, sino también a la localización de posibles oportunidades mediante el tratamiento de estos datos estructurados y comparables. Y por último, de las ventajas tenemos la tecnología del presente y del futuro. La tecnología de Big Data está en constante evolución. Todo apunta a que jugará un papel todavía más importante en la toma de decisiones futuras.
Como podemos entender, la tecnología del presente y el futuro. Big Data es una herramienta muy poderosa que está abriendo puertas hacia el futuro, que hace mayor amplio trayectoria que es en la aplicación del Internet de las cosas, ya que ese es el mundo del mañana que vamos a conocer con el pasar de los años. Proseguimos. Ya. Tenemos las desventajas. También vistamos de este mismo autor que nos dice que también tenemos otras tres desventajas. Como se puede saber, no todo puede ser perfecto en una herramienta ya sea poderosa e innovadora como es Big Data. También tenemos que son algunas desventajas que son, por alguna razón, son muy obvias estas desventajas, que serían los ataques informáticos. ¿Qué quiere decir? Que dice que dado el valor de la información, las empresas no cuentan con un sistema de Big Data que cuenta con un sistema de Big Data, disponen igualmente de la tecnología más puntera en la seguridad, puesto que el hackeo de estos datos pueden suponer una importante crisis para su corporación. Eso quiere decir que como una empresa tiene una cierta cantidad de información en la cual puede ser valiosa para unas personas que quieran hacer lucro con información ajena o dañar a otras empresas, buscan hackear estas informaciones, ya que Big Data almacena un gran volumen de informaciones, ya sean estructuradas o no estructuradas. Tenemos también, por otra parte, que son la pérdida de la privacidad. Como se sabrá, ya que hoy en día el Big Data toma prácticamente toda la información que hacemos. Cuando nosotros, por ejemplo, ingresamos a Internet, a YouTube o a Facebook a ver nuestros estados, ver algunos videos, toda esta información ya es almacenada en la base de Big Data, como de Facebook, ¿no? Entonces, debido a la de que constantemente toda nuestra generación de datos está siendo estudiada por empresas, esto hace que pueda llegar a perder la privacidad. Pero se dice que esta información todavía solamente le pertenece a las empresas, por lo tanto, claro que es una desventaja, pero aún no es tan constante. Ahora tenemos también una desventaja que es que tiene mucha volatilidad. Esto quiere decir que los datos cambian rápidamente y eso hace que tengan una validez muy corta. Para solucionarlo necesitamos un poder de procesamiento muy alto. Si no lo hacemos bien, el procesamiento y análisis basado en estos datos pueden producir conclusiones erróneas que pueden llevar a cometer errores en la toma de decisiones. No existe estándares de calidad de datos unificados. Entonces, que hay mucha volatilidad significa que cuando supongamos que no tengamos las herramientas suficientes para poder hacer manejo de una base de datos como Big Data, podríamos podríamos errar en las decisiones que tomemos que nos pueda brindar la Big Data. Entonces, esto quiere decir que una desventaja también es que uno tiene que saber manejarlo y tiene que tener tanto conocimiento para poder hacer uso de ello. Gracias. Bien, continuando con la exposición. Respecto a las aplicaciones, podemos ver ahí Big Data y los nuevos manejos de la información, ¿no? Bueno, ahí nos dice, ¿no? Poco después, el mismo año se crea HBase, ¿no? Una base de datos inspirada en Big Data de Google, que consiste en una serie de tablas que contiene filas y columnas en el que las primeras están consignadas en el registro, ¿no? Bueno, en este caso es una base de datos no relacional. Entendemos que por base de datos no relacional no tienen una estructura definida, ¿no? En cambio, las bases de datos de relacionales tienen una estructura definida, ¿no? Ya sea por tablas, registros, ¿no? Entre otros. ¿Por qué se utilizan las bases de datos no relacional? Debido a que por velocidad, ¿no? Porque ya que al no ser estructurados, la información se tiene, ¿no? Entonces, ya que, por ejemplo, en las bases de datos relacionales se tienen las relaciones, ¿no? Todo por esa situación que demora, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1 millón de registros, entonces al realizar las consultas respectivas, se tiene un tiempo de demora. En cambio, en las bases de datos no relacional no ocurre eso. Bueno, siguiente lámina.
Ahora tenemos la tecnología de Big Data en Smart Cities, ¿no? O conocido también como ciudades inteligentes. Bueno, hay, como dice, cada día las ciudades de todo el mundo se enfrentan a un número creciente de problemas y operaciones que afectan la calidad de los servicios que ofrecen a sus ciudadanos para garantizar la seguridad pública, el suministro de agua, las fuentes energéticas y el transporte, entre otros servicios, ¿no? Bueno, básicamente en lo que son las ciudades inteligentes, podemos decir como que son ciudades, ¿no? Donde se la transformación digital, las nuevas tecnologías, se ponen lo que es a disposición, ¿no? O sea, de las personas que viven en esa ciudad para mejorar su calidad de vida, ¿no? Ya sea pero en qué forma podría mejorar, ¿no? Por ejemplo, en provisión de servicios o como acceso también de bienes, vida social, gestión y gobierno, movilidad y seguridad, ¿no? En ese caso se podría mejorar lo que es en el aspecto bueno, de hecho que es la unión de varias tecnologías de inteligencia artificial para que tomen las decisiones, ¿no? Respectivas. Siguiente lámina. Acá tenemos la gestión de Big Data en el sector turístico. También es otra aplicación o otro uso que se realiza, ¿no? El Big Data. En este caso, el turismo es una forma principal de la economía en nuestro país y podremos ver ejemplos, ¿no? Más adelante. Cómo se puede mejorar la situación en un país dedicado a este sector por medios de introducción a herramientas no técnicas. Por ejemplo, ¿no? En el sector turístico se podría hacer uso también, de acuerdo, ¿no? A los recorridos que hace un usuario, ¿no? Dentro de un sitio turístico, ¿no? Y cuáles son sus preferencias, y se podría evaluar eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se podría tomar las decisiones respectivas. Y básicamente trabajo con estadísticas, ¿no? En este caso. La siguiente lámina. Ahora tenemos otro Big Data en los entornos de defensa y seguridad, ¿no? En el aspecto de madre, ellos también podemos ver, ¿no? Bueno, lo que es muy importante tal vez sería no aplicar esa parte de seguridad o inseguridad ciudadana, ya que en la actualidad, ¿no? Está creciendo bastante. Y como podemos ver ahí, desde el punto de vista de partida, el estudio ha pretendido profundizar en la aplicación de Big Data en cada una de estas áreas. Las aplicaciones específicas directamente asociadas a bienes y necesidades, ¿no? Problemas en los de Big Data pueden dar ventajas frente a otras soluciones tecnológicas. Ahí, ¿no? Como podemos ver en una imagen, ahí estamos aplicando esta tecnología, tomando, por ejemplo, ¿no? Podríamos tomar varias fotos, ¿no? Y de acuerdo a eso tomar decisiones, tal vez cuántos automóviles o medios de transporte han sido robados, ¿no? A través de las placas, por ejemplo, podríamos tomar una decisión. Otros, evaluar, ¿no? Cuánta tráfico de automóviles ocurre, ¿no? O sea, también podríamos solucionar ese problema, ¿no? En ese aspecto. Ya que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años estoy viendo una información de Segatur, lo que consiste que es, bueno, que básicamente son, en este caso, crearon así una especie de evaluar lo que es la parte de la inseguridad ciudadana, ¿no? Me parece muy interesante en ese aspecto. Siguiente lámina. Bueno, concluyendo respecto a Big Data, bueno, básicamente Big Data trabaja con un gran volumen de información, ¿no? Que básicamente tiene que ser de diferentes fuentes, ¿no? Ya que con una sola fuente no convendría, ¿no? Ya que trabaja con gran volumen de información. Se necesitan, bueno, en este poder, también a la vez se necesitan, recordemos que se necesitan poderes de cómputo, ¿no? O podemos decir también computación en la nube, ¿no? Ya que son ordenadores mayores, ¿no? Ya que mayor capacidad de almacenamiento, mayor capacidad de RAM, ¿no? Entre otros, y de tal manera que se evalúa toda esa información, porque con los computadores clásicos o computadoras convencionales no se puede realizar esos procesos. Bueno, ya respecto al tema.